¿Qué ves cuando miras a una abeja volando a tu alrededor? ¿Ves agilidad? ¿Rapidez y dinamismo? ¿Ves trabajo en equipo? ¿Ves cuidado por el medio ambiente y trabajo seguro? ¿Desarrollo económico y social? La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Somos BioK, el software para grupos de trabajo y empresas que vuelan hacia la sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normativa y resguardando el medio ambiente. BioK es el punto de encuentro donde el trabajo en equipo y la rigurosidad ayudan a alcanzar increíbles resultados, conociendo, evaluando y gestionando el cumplimiento legal, siempre actualizados. La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Bienvenidos a la sostenibilidad digital. Bienvenidos a BioK, Software for Sustainability. Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos. Mi nombre es Giselle Soré y seré la moderadora de este encuentro en el que la solución tecnológica BioK, fiel a su compromiso de colaborar con las empresas para que por supuesto sean cada día más sostenibles, se referirá a un tema muy importante que se relaciona con exigencias que éstas deben cumplir y buenas prácticas que pueden implementar respecto del teletrabajo, que es una modalidad por supuesto que muchos sabemos llegó para quedarse con esta pandemia. Para ahondar en ello, representantes de BioK nos explicarán en qué consisten las normativas aplicables a esta materia del teletrabajo, pero específicamente en Colombia. Ya cómo darles cumplimiento y cómo este software inteligente puede hacer mucho más fácil y amigable esta tarea. Ya, entonces, hoy día para eso nos acompañan la ingeniera de proyectos de BioK Colombia, Viviana Espinosa. Ella es ingeniera sanitaria y ambiental y cuenta con especialización en, disculpen por favor, hija, por favor, disculpen por favor, una de ellos es el ingeniero de proyectos de BioK Colombia, como bien dije, Viviana Espinosa. Ella es ingeniera sanitaria y ambiental, cuenta con especialización en salud ocupacional, en magíster en paz, desarrollo y ciudadanía, con acreditación internacional como Project Manager Professional y auditor líder en NTC para normas ISO 9001, 14001 y 45001. Tiene 14 años de experiencia en procesos de implementación y asesoría y auditoría en sistemas de gestión integral y conocimiento de estrategias de desarrollo sostenible y generación de valor en sectores como hidrocarburos, construcción, ingeniería y consultoría. Muy bienvenida, Viviana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gusto de verte nuevamente. Gracias, Giselle. Muchísimas gracias, obviamente, por esa entrada que acabas de hacer. A BioK por la invitación a participar en este webinar. A mi compañero de panel, Juan Pablo, muchísimas gracias, bienvenido. Y por supuesto a todos aquellos que ya están conectados en este espacio, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos y vamos a estar muy prestos a todas las inquietudes que ustedes tengan el día de hoy. Por supuesto, gracias Viviana a ti por estar con nosotros y quiero darle la bienvenida también al ingeniero civil ambiental y analista de satisfacción al cliente de BioK, Juan Pablo Aguirre, quien tiene 7 años de experiencia en el área de proyectos y servicios de ingeniería ambiental y nos explicará cómo el uso de nuestro software as a service permite que a las empresas estar al día con la normativa colombiana de teletrabajo. Muy bienvenido Juan Pablo, ¿cómo estás? Gusto de verte. Buen día, Giselle, muchas gracias. Muy contento de estar con nuestro primer webinar exclusivamente dirigido a Colombia, donde Viviana, por supuesto, va a jugar un rol fundamental en aquello, así que también muy buen día, Viviana, muchas gracias por hacer esto posible. Gracias a los dos, gracias por estar aquí. Y bueno, antes de comenzar con nuestras exposiciones, yo quiero invitar a nuestros oyentes, a nuestra asistencia de Chile, Perú y Colombia, por supuesto, a que puedan agendar una videollamada, si gustan conocer o ahondar más en lo que respecta a BioK, y también, por supuesto, generar sus consultas, sus dudas respecto a los temas que vayan abordando nuestros expertos durante esta jornada, ¿ya? Bueno, y sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a Viviana Espinosa para que ella nos hable sobre la normativa de teletrabajo que implica para Colombia. Gracias, Giselle.
Esperamos compartir pantalla en este momento. Gracias. Creo que ya están observándola, ¿cierto? La presentación. Ok. Bueno, como bien lo dijo hace un instante Giselle, voy a hablar sobre el teletrabajo en Colombia. Vamos a revisar riesgos laborales, pero también algunas buenas prácticas que no solamente se constituyen en lo que podemos hacer nosotros como trabajadores, sino también las empresas como tal. Antes de esto, voy a hacer una connotación importante aquí, y es que el teletrabajo nace en Colombia en el año 2008, con la ley 1221. Sin embargo, este año se ha normalizado o se ha regulado otro tipo de normatividad asociado a trabajo en casa. Bien, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado, a consecuencia obviamente de la pandemia y del COVID-19, entonces vamos primero a ondear un poquito en lo que es teletrabajo versus trabajo en casa para comparar qué es una cosa de la otra y obviamente mirar la legislación que es pertinente para cada una, ¿vale? Entonces, el protagonista principal el día de hoy es el teletrabajo. Básicamente el teletrabajo es una nueva forma de trabajo, y no digo nueva porque nazca durante el tiempo de pandemia, no, sino porque es nueva para muchas empresas, y esto realmente inició en Colombia, digamos que como fuerte, a inicios de los años 2000, cuando el gobierno nacional y obviamente el Ministerio de Trabajo en su momento detectaron la cantidad o el aumento del número de profesionales o de trabajadores o de teletrabajadores en ese momento. Por lo tanto, era necesario generar una norma asociada a este proceso. Si ustedes se dan cuenta, de pronto la mayoría de los que estamos aquí conectados, de alguna forma hemos realizado teletrabajo o trabajo en casa, que de alguna forma hace que se vuelva un tema diferente, un tema de reorganización de las empresas. Vamos a adentrarnos un poquito en el detalle, y para ello es necesario conocer un poco los conceptos básicos. Y estos conceptos los he extraído de la Ley 1221 del 2008, a la cual hice referencia al inicio, en el artículo 2. En este artículo vamos a encontrar esos dos conceptos que son los que de pronto nos van a ayudar a entender un poquito qué es el teletrabajo como tal. No la voy a leer tal cual, voy simplemente a dar como el preámbulo pues necesario para que entendamos un poquito esto. El teletrabajo básicamente es un servicio, ¿cierto? Una prestación de servicio que se ofrece a un tercero, en este caso la empresa, pero buscando precisamente dos cosas. Uno, que se utilice tecnologías y obviamente comunicación, lo conocemos como TIC, y adicional, que lo diferente acá es que el trabajo no se hace directamente en presencia física o en el sitio específico. Eso es lo que hace que sea un teletrabajo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es teletrabajador? Pues la persona que hace ese servicio como tal, ¿sí? Eso es básicamente lo que está regulado en la ley para nosotros los colombianos. Pero siempre tenemos un poquito de diferencia, nos cuesta poco entender qué es teletrabajo versus trabajo en casa. Entonces, por lo tanto, traje el artículo número 6 de esa misma ley. Esto sí lo voy a leer tal cual como está y dice: una persona que tenga la condición de asalariado no se considera teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en lugar distinto a los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual. ¿Eso qué significa? Básicamente, si se dan cuenta, si yo lo traigo a lo que tenemos hoy en el 2021, automáticamente nos viene el concepto de trabajo en casa, y ya les voy a decir por qué. Como esta norma estaba regulada en el 2008, en ese momento se desconocía ese concepto. Pues si se dan cuenta, lo que quiere decir esto es que una persona que de vez en cuando haga un trabajo o su trabajo en otro lugar diferente a su oficina o diferente a su centro de operación, no es necesariamente un teletrabajador. Bien, ahora bien, para entender un poquito esto versus trabajo en casa, está este concepto que está en la ley 2088 de este año. Bien, en el artículo 2. Esta definición tiene bastantes aristas y es bien interesante. Primero, porque incluye profesionales tanto del sector público como del sector privado. Y adicional, enmarcan digamos que una partecita de la definición dice desempeñar transitoriamente, es decir, por un tiempo, lo que no está definido en el concepto de teletrabajo, como ustedes se dieron cuenta anteriormente. Ahora bien, hay otra cosa importante aquí, y es que hablan de que no se pueden desmejorar las condiciones de trabajo, y obviamente se debe respetar el contrato que se estableció desde el inicio con el trabajador. ¿Ok? Adicional, dice que se puede utilizar tecnologías. Aquí hay una gran diferencia entre este concepto y el concepto de teletrabajo.
Varios. Uno es la temporalidad. El teletrabajo puede ser indefinido, es decir, no hay ningún, digamos que ninguna parte de la ley que me diga exactamente que debo hacerla por un tiempo determinado. No, esto es un consenso que hay entre el trabajador y el empleador, mientras que el trabajo en casa es por un tiempo específico que ya les voy a indicar en el siguiente slide. Adicional, hay una cosa importante, el trabajo en casa no me determina una actividad específica. Es decir, el teletrabajo, ustedes se dieron cuenta, dice que está mediado por TICs, el trabajo en casa no. Puede ser cualquier otra función, cualquier otra responsabilidad que tenga el trabajador y que la pueda desempeñar en otro lugar diferente a su oficina o lugar de trabajo operacional. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta un poquito estas definiciones. Ahora bien, las diferencias para que nos quede mucho más claro, ya dije algunas, pero aquí hay otras adicionales, y es que el teletrabajo, como les dije, hay un consentimiento del trabajador como tal. Mientras que el trabajo en casa, esto lo define directamente el empleador como tal. Hay un acuerdo entre las partes entre el teletrabajo, mientras que el trabajo en casa es decisión del empleador netamente. El teletrabajo puede ser indefinido, pero mientras que el trabajo en casa no. Solo se puede hacer inicialmente o temporalmente por 3 meses. Luego se puede prorrogar por otros 3 meses más o dependiendo de las circunstancias. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que todos conocemos, el COVID-19. En Colombia, y creo que en la mayoría de los países, llevamos año y medio con este problema y todavía hay muchas personas que están trabajando desde su casa, ¿bien? O están en otras modalidades que ya vamos a mencionar más adelante en los siguientes slides. Otra cosa importante es el tema de las tecnologías, que no es una prioridad en trabajo en casa versus teletrabajo. Adicional, hay una cosa que es muy importante acá, y es que en el teletrabajo sí te obliga a que se siga digamos que unos parámetros específicos de seguridad en el trabajo en cuanto a inspecciones, un buen diseño de trabajo y obviamente unas condiciones adecuadas para hacer el teletrabajo, mientras que el trabajo en casa no es requerido, ya que es un trabajo temporal. Lo que sí es requerido en el trabajo en casa es que se reporte al ARL, que es la administradora de riesgos laborales, que obviamente el trabajador esté afiliado, ¿vale? Otra cosa importante, y es muy, muy importante, y es que el teletrabajo no obliga el pago de auxilio de conectividad digital, mientras que el trabajo en casa sí obliga a que haga ese pago. Adicional que reemplaza, bueno, eso depende también obviamente del salario que devenga el trabajador, reemplaza ese auxilio, ¿cierto? De transporte que se le da al trabajador por que gana hasta cierto salario específico. Ahora bien, otra cosa importante es que el teletrabajador sí debe registrarse ante el Ministerio de Trabajo, mientras que el trabajo en casa no es requerido, no es necesario. ¿Ok? Ahora, teniendo en cuenta lo que acabo de comentar, vamos a ver la línea del tiempo. La línea de tiempo básicamente son la legislación que ha nacido desde el año 2008 hasta la fecha. Aquí vamos a encontrar partido la información. Las 3 primeras que ustedes ven allí, 2008, y las 2 primeras del 2012, equivalen a todo lo que ha nacido al teletrabajo como tal en Colombia. Y la del 2020 y 2021 equivale o corresponde a lo que tiene que ver con trabajo en casa. Bien, la que está en el medio, que es la ley 1562 como tal, es la que modifica el sistema general de riesgos laborales, que es el decreto 1295 del 94. La traje a colación aquí porque a partir de ese año, pues hay cambios en muchas cosas, como el hecho del concepto de seguridad y salud del trabajo. Adicional ahí se empieza a normalizar lo que es el concepto de accidente de trabajo, enfermedad laboral, la cual había quedado derogada en un tiempo en Colombia y habíamos utilizado una ley supra que era por la CAN. Bien, entonces iniciamos con la ley 1221 del 2008, donde empieza a regularse el tema del teletrabajo, pero como tal se reglamenta en la ley 1221 del 2008 con el decreto 884. En la resolución 2886, que no tiene ninguna obligación como tal, ni para la empresa ni para el empleador, pero hay un tema importante que es la red de fomento de teletrabajo, donde se define quiénes son parte de esa red. Entonces tenemos las universidades, está el SENA, obviamente representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de las TIC, que es el Ministerio de Tecnología, Innovación y Comunicaciones de Colombia, el Gobierno Nacional, obviamente algunas empresas públicas, algunas empresas privadas, y ese es el red de fomento, ¿bien? Ahora bien, 2020 y 2021, aquí es lo que les marcaba yo al principio, que nace porque es el tema del COVID-19. Entonces nace la circular 21 y la circular 41, donde vienen digamos que argumentar un poco la necesidad que tienen las empresas de generar, digamos, unas medidas de control en salud, y entre esas está el trabajo en casa. Ahora bien, para poder reglamentar toda esta información, era necesario crear la ley 2088 del 2021, y también nace el régimen de trabajo remoto con la ley 2121 de este mismo año. ¿No?
Ahora bien, algunas características, ya nombré algunas de ellas: el lugar, obviamente diferente a la oficina del trabajo, tecnología mediada, debe haber una comunicación constante entre, obviamente, el empleador, el grupo de trabajo. Y hoy en día tenemos, obviamente, muchas estrategias y, obviamente, muchas plataformas. Está Zoom, podemos nombrar, no sé, Meet, Team, esta misma GoToWebinar, la que estamos utilizando en este momento, pero no son las únicas. Si vemos, por ejemplo, inmediatez, WhatsApp se volvió hace mucho tiempo un tema de trabajo. Pero tenemos Telegram, ejemplo, en BioK utilizamos una herramienta que se llama Slack. Es una herramienta bien interesante. Podemos generar canales de comunicación y es una de las formas que tienen las empresas, pero para ello hay que generar los recursos para que eso fluya. Otra característica importante que tiene el teletrabajo es la reversibilidad. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la contratación o de lo que hayas acordado con tu empleador, digamos que el trabajador puede revertir de alguna forma esa dinámica de teletrabajo y luego volver otra vez a un tema de oficina. ¿Listo? O viceversa. Y eso depende de lo que haya quedado contemplado en los contratos. ¿Qué modalidades hay? Estas modalidades están reguladas en la Ley 1221 del 2008 y son las que ya conocemos normalmente, aunque tienen de pronto otros nombres, como ustedes de pronto los conozcan. Entonces, autónomo es una, suplementario y el móvil. Autónomo es el común, ¿sí? El que estás en tu casa o en otro sitio de trabajo diferente durante toda tu jornada, ¿cierto? Mediado por TIC, por supuesto, y hay una comunicación. El suplementario es que es lo que conocemos como alternancia hoy en Colombia, lo utilizamos mucho esa palabra. Entonces, generamos algunos acuerdos de jornadas o días en los que se va a ir a un acompañamiento directo a una oficina y otros, obviamente, de otro lugar. Y el móvil es cuando hay un movimiento constante, entonces no hay un sitio específico, puede estar en la calle, o puedes estar afuera haciendo un trabajo, o puede estar en la oficina. Entonces hay un trabajo de movilidad completa donde obviamente se deben utilizar dispositivos móviles. Estas son las tres modalidades que tenemos reguladas en Colombia. Ventajas, muchas ventajas. Y aquí las ventajas que ustedes pueden ver aplica tanto para la empresa como para el trabajador. Entonces, en el tema económico, por supuesto, la empresa se ve beneficiada de muchas maneras. Y una de ellas básicamente es pues relacionada, pues digamos que la empresa se ahorra en costos fijos y costos variables. Costos fijos, ejemplo, no sé, en arriendos, ¿cierto? En todo lo que es mantenimiento, servicios públicos, ese tipo de cosas que realmente generan gastos muy altos para la empresa, pero en otras cosas también que tienen que ver con la movilidad o el transporte del mismo trabajador, entre otras cosas que son de suma importancia. Para nosotros como trabajadores también nos ahorramos un dinero, ¿cierto? En tema de transporte, el transporte público, el transporte personal, gasolina, bueno, un montón de cosas que van arraigadas allí, entre otras muchas cosas para poder nosotros ejercer nuestro trabajo. Otra cosa, otra ventaja muy importante es poder contratar profesionales que estén en diferentes partes del mundo, ¿sí? Y eso es una ventaja porque nosotros tenemos la ventaja de poder participar y también las empresas de poder contratar personas idóneas que estén ubicadas en diferentes partes de la misma ciudad o del mismo país, bueno, en fin, o en diferentes países. Ahora bien, también en consecuencia de esto, que también estadísticamente hablando, ustedes lo pueden ver de pronto en algunos estudios, la productividad también ha mejorado. Las personas de pronto están más tranquilas porque están trabajando desde su casa, están en una vida familiar más acorde y se vuelven más productivos laboralmente porque tienen alguna autonomía de alguna forma. Entonces la productividad también crece. Al mismo tiempo se reducen los riesgos laborales, no porque no los haya, hay riesgos laborales, ya lo vamos a ver más adelante, sino porque estos de pronto no son tan altos o tan prioritarios o de pronto con un tema de incapacidad alta. Se reduce obviamente los ausentismo, se reduce la incapacidad y esto automáticamente se traduce en costos, es decir, que también se ahorra unos costos la empresa. Tiempo, por supuesto, el tiempo que duramos desplazándonos nosotros hacia nuestros sitios de trabajo y viceversa. Voy a poner un ejemplo sencillo, muy sencillo. Colombia, Bogotá. En Bogotá, digamos que duramos alrededor de 3 a 4 horas desplazándonos diariamente, solo para ir y volver al trabajo. Esas horas obviamente pueden ser utilizadas para otras cosas mucho más para pues, nosotros o para la vida familiar, que es parte también de las ventajas que tenemos acá. Ya lo nombré antes, autonomía. Hay un otro tipo de control que tienen las empresas, pero estamos más autónomos en nuestro trabajo de alguna forma. Y por supuesto no puedo dejar de lado la reducción de la contaminación porque baja la huella de carbono por los desplazamientos y otras cosas que obviamente van ligadas a reducir esa huella de carbono. Todo eso obviamente enfocado a teletrabajo, incluso trabajo en casa también. Ahora bien,
Para poder tener todo esto, necesitamos obviamente tener un contrato laboral, ¿cierto? Un contrato que asegure que todo esto se vaya a cumplir. Y toda esta información la encontramos en el Código Antiguo del Trabajo, que es la mamá, pues, de las normas en Colombia. Una de ellas que tiene que ver con todo el tema de contratación en partes. Entonces, el artículo 39 rige en partes esto. Pero ¿qué debe tener ese contrato y qué debe estar específico? Las condiciones del servicio, las jornadas, ¿cierto? El ambiente, dónde se va a operar, dónde se va a realizar, los entregables. Todo esto debe ir allí. Adicional, los procedimientos se aplica de cómo va a ser esa custodia de los elementos que se le entregue por parte del empleador, entre otras cosas. Hay una cosa importante también acá y son las medidas de seguridad o de ciberseguridad. Recordemos que hay una información que es muy sensible para las empresas. Entonces, también es importante tener en cuenta cómo se va a trabajar esos aspectos que son relevantes para la compañía. Esto está regulado en el decreto 864, en el artículo 3. Ahora bien, obligaciones que tiene el empleador, muchas, y ustedes pueden ver ahí desglosada qué artículo aplica y en qué norma. Entonces está la afiliación obligatoria, obviamente, del trabajador, la actualización del reglamento interno, que siempre hay que actualizarlo cuando hay alguna novedad, la entrega de los equipos y herramientas que necesita ese trabajador como tal, la formación, información. Cuando hablamos de formación e información, hablamos de las capacitaciones que debemos recibir, pues nosotros, no solamente por los riesgos, sino por el uso también de las tecnologías, que es parte también del proceso. Y hay una cosa súper importante acá, y es la igualdad en el trato, y eso está dentro de la normatividad, y es la igualdad en remuneración, en formación, en capacitación, en acceso a las oportunidades. Y acá hay que marcar algo. Si hablamos de Colombia, Colombia tiene unas tasas altísimas de desempleo. Y esas tasas altísimas de desempleo obviamente las encabezan las mujeres. Entonces, la igualdad de trato también tendría que ser también de género. ¿Mm? Ahora bien, obligaciones del empleador adicionales a las que acabo de mencionar. Más que adicionales, recordemos que puede haber otra forma en que el empleador también asuma de alguna forma las herramientas cuando éste no le entrega. Entonces me dice el artículo 57 del Código del Trabajo que el patrono debe disponer todo lo necesario, instrumentos o materias primas. Entonces, ¿qué pasa cuando éste no la entrega? Si no la entrega en especie, pues la debe entregar o la deben compensar en costo. Es decir, que le debe dar lo que al empleado le ha costado tener todo eso para tener la disposición de poder hacer sus actividades normales. Bien. Ahora, obligaciones que tenemos nosotras varias, y esas las podemos encontrar incluso en el decreto 1071 del 2015, es la participación a todas las actividades que tengamos nosotros como trabajadores y que genere la empresa, el cumplimiento a todo lo que haya, normas, procedimientos y demás, y obviamente el uso de todo lo que nos entreguen, EPPs o cualquier otra herramienta de trabajo. Para ser más específicas, hablamos del teletrabajador. Esto es importante y lo traje a colación porque al mismo tiempo es curioso, porque en el artículo 3 de la ley 1221 del 2008, ¿cierto? Algo que dice digamos que es obligatorio que genere la política pública del teletrabajo. ¿Qué pasa allí? Resulta que estamos en el 2021 y todavía no tenemos política pública de teletrabajo, y esto nace en el 2008 diciendo que después de reglamentar esa ley, 6 meses después debe promulgarse la política, y hoy en día todavía no está. Ahora bien, si ustedes ven, ahí hay un pantallacito y un link donde si queremos nosotros aportar a construir la política pública, lo podemos hacer. Y obviamente ahorita más que tenemos de pronto un conocimiento más fresco de todo lo que significa teletrabajar. Riesgos laborales. Ok, hay muchos riesgos, vamos a encontrar muchísimos riesgos. Acá solamente enmarqué los que considero o consideramos que son los más prioritarios o los más comunes en este tipo de modalidad. Y está basada en la GTC 45, que es la Guía Técnica Colombiana 45, que muchos usamos de pronto como metodología para identificar, evaluar y, por supuesto, de alguna forma controlar esos riesgos en las áreas de trabajo. Ahora bien, los riesgos más comunes es el riesgo psicosocial, que por ende nos puede dar como consecuencia una enfermedad como estrés laboral, ¿cierto? Ahora bien, si vemos lo que pasó en todo este proceso del el año pasado y este año, sobre todo el año pasado con el tema de aislamiento, se incrementó todo el tema de la depresión, ¿cierto? Se incrementó todo el tema de la ansiedad. Adicional, las personas con un tema de salud mental muy alta, y vemos allí las estadísticas que son altísimas,
y los suicidios también se dispararon, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, es parte de eso, del riesgo psicosocial, que no solamente está dado por el trabajo, sino por todo lo que está a nuestro alrededor y obviamente, por ende, a todo lo que veíamos nosotros en las noticias, a todas las consecuencias de nuestra familia, en fin, etcétera. Riesgo biomecánico es otro de los factores que son de los más comunes en Colombia y es obviamente ligado a ergonomía, posturas, ¿cierto? Movimientos repetitivos, todo lo que tiene que ver obviamente con el diseño de puesto de trabajo. Y esto acarrea enfermedades laborales que generan lesiones osteomusculares. La primera enfermedad en Colombia y la más común para este caso, el túnel carpiano, el túnel del carpio. Y es muy común verlo. Entonces es parte precisamente de lo que tiene que ver con los riesgos que tiene el teletrabajador. Ahora tenemos el riesgo físico o los riesgos físicos y también tiene que ver con un tema de iluminación, con un tema de confort que va ligado también a la ergonomía, ¿cierto? Al ruido, a radiaciones no ionizantes de pronto por los equipos de cómputo o los monitores y demás que tengamos nosotros para operar, entre otras cosas. Ahora bien, todo esto obviamente es marcado que puede generarme unas enfermedades, fatiga visual, disminución de la vista, agotamiento, cansancio, de pronto algún tipo de problema al oír, etcétera. Es decir, que van ligadas a muchas consecuencias. Y otras consecuencias generan accidentes de trabajo, bueno, u otros riesgos generan accidentes de trabajo. Entonces podemos tener también que alrededor de nosotros podemos tener, no sé, un riesgo eléctrico, ¿cierto? Riesgos locativos y enmarqué el riesgo público por una razón. Como ustedes saben, y como ya mencioné, está la modalidad de teletrabajo suplementario o el móvil. Entonces las personas se tienen que mover y estos riesgos más otros, obviamente los sufren ellos porque están expuestos a otro tipo de riesgos. ¿Bien? Pero el riesgo público está enfocado obviamente en la violencia que pueden sufrir, están expuestos a otras cosas, están expuestos también de pronto a accidentes de tránsito, entre otras muchas cosas que pueden ocurrirnos mientras hacemos todo este traslado de un lugar a otro. A esto se suman todos los riesgos de salud pública. En Colombia está regulado lo que es la enfermedad, la obesidad, y es parte también de lo que tenemos nosotros. El hecho de estar teletrabajando, el hecho de estar en una casa o en un sitio específico, pues seguramente nos vemos más sedentarios, ¿cierto? A pesar de que las estadísticas indican en Colombia que muchas de las compras asociadas fueron para el tema deportivo, ¿cierto? Pesas, ciclas, en fin, entre otras cosas, pero aún así es muy alto los riesgos de salud pública en Colombia. Adicional a lo que acabo de mencionar, no puedo dejar por fuera a las ARLs, ¿cierto? Y dice en el artículo 9 del decreto 864 del 2012 que tienen la obligación de generar las guías. Y de hecho sí, ya están las guías generadas por esta entidad, por esta administradora o por estas administradoras, dependiendo de que estamos afiliados, precisamente para la prevención y actuación del tema del teletrabajo. Es decir, es un aporte, un apoyo para nosotros como trabajadores y para la empresa. Y esto es importante y lo traje a colación porque son los aportes del gobierno. Hay una página específica que se llama, como ustedes la ven allí, teletrabajo.gov.co, donde hay una cantidad de herramientas muy interesantes. Es una alianza del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de las TIC. Y ustedes pueden ver allí que adicional a que tenemos que hacer un registro, ¿cierto?, para el teletrabajador y ganarnos unas insignias por el buen desempeño y demás, hay unas guías que se generan, unas guías que ya están ahí contempladas, que también nos sirve como apoyo, adicional a las de la ARL, ¿cierto?, o las que genere la empresa. Y están dadas para el sector público, privado y para las pequeñas empresas que conocen como las pymes. Adicional, vamos a encontrar unas calculadoras que le ayudan a la empresa a calcular cuánto se está ahorrando o cuánto se puede ahorrar si hace teletrabajo. Lo mismo para el empleado. ¿Cuánto nos podemos ahorrar si teletrabajamos? Si realmente los costos son bastante altos, es decir, lo que nos ahorramos es bastante alto. Adicional tiene otras herramientas como una aplicación que se llama SEPAM, talleres y capacitaciones. De hecho, son talleres que están actualizados porque la última capacitación fue el 30 de octubre y está dada para que cualquiera se pueda registrar a realizarla. Indicadores tecnológicos, por supuesto. Hay unas recomendaciones de ciberseguridad, de cómo manejar la información, las redes, los datos, los correos, entre otras cosas que también son muy sensibles para este tipo de actividad. Entonces, esto es una herramienta muy importante, pues los que estamos interesados o los que nos gusta este tema, pues revísenlo porque realmente allí hay otra información bastante relevante. Ahora bien, y para finalizar, tenemos las buenas prácticas. ¿Bien? Las buenas prácticas primero dadas de la empresa y seguramente ustedes tienen muchas otras y me encantaría que ustedes nos escribieran por el chat y nos dijeran qué prácticas han hecho las empresas o conocen. Entre algunas, las más normales que seguramente ustedes ya conocen o de pronto no la han aplicado a las empresas, pero son importantes. Una de ellas es documentar políticas y procedimientos de trabajo remoto
qué bueno que la empresa genere ya qué es lo que se va, cómo se va de alguna forma a gestionar estos procesos. Y obviamente que esto sea socializado con toda la empresa. Seleccionar a las personas adecuadas para el teletrabajo. No todos están, digamos que no todos se adaptan tan rápido a esta modalidad, no todos lo hacemos, ¿cierto? Garantizar un ambiente óptimo para el trabajo. La empresa debe garantizarlo independientemente que estemos teletrabajando. El tema de los equipos de trabajo, de cómo nos vamos a comunicar, ese tipo de cosas es necesario que estén allí. Equipar adecuadamente a los teletrabajadores de lo que se requiera, ¿cierto? Hacer que los expertos estén fácilmente disponibles. Cuando hablamos de expertos, hablamos de que hay una comunicación entre los equipos de trabajo, en que si necesitamos una asesoría, pues obviamente esa persona está disponible, que los canales de comunicación estén abiertos siempre, ¿sí? Esto es muy, muy relevante. Y administrar y monitorear obviamente toda la gestión. Adicional, pues por último, las buenas prácticas del trabajador como tal. Entonces está el tema ergonómico y el tema organizacional. El tema ergonómico es que nosotros obviamente estemos adecuando nuestro puesto de trabajo con lo que se requiera, ¿bien? Escritorios, puestos de trabajo, las mismas pausas activas, que eso es algo más viejo que la papa. Todos debemos hacer pausas activas independientemente de la actividad económica. Y por supuesto la organización. Es un tema de actitud, es un tema de examinar qué me causa mi estrés, qué no me lo causa, qué puedo hacer para mejorar esa actitud de pronto. Mirar las jornadas de trabajo, los horarios, hacer actividades recreativas, deporte. Eso ayuda mucho a despejarse. Son algunas de las pequeñas cosas que podemos hacer desde nuestro puesto de trabajo. Y eso sería todo por mi intervención. Muchísimas gracias y los dejo con mi compañero Juan Pablo. Gracias, Viviana, por tu intervención, muy clara, muy didáctica, por supuesto, de cómo opera la ley en Colombia. Sabemos que todavía no hay, como dijiste tú, una política pública que en el fondo le dé el sustento que requiere para implementarse de mejor manera. Quiero volver a invitar a la gente a que haga sus preguntas, a que nos ayude para poder clarificarle más si algo no le quedó muy meridianamente claro. Y por supuesto, darle el pase ahora a Juan Pablo para que nos pueda explicar cómo BOK puede ayudarnos a solucionar este problema, a ordenarnos un poco más y tener mejores prácticas en nuestras empresas. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, Giselle. Entonces, para todos y todas quienes nos están viendo desde Colombia, voy a hacer un breve pero explicativo recorrido por nuestra plataforma BOK, ¿ya? Para que se puedan hacer una idea de cómo funciona y por supuesto lo vamos a enfocar en ejemplos a todo lo que nos ha iluminado Viviana sobre el teletrabajo y el trabajo en casa. Aquí si se fijan estoy en co.bok.io, que es el portal de BOK en Colombia, ¿ya? Y estoy ocupando una cuenta BOK asociada a nuestra propia empresa para poder hacerles este ejemplo. ¿Ya? En primer lugar, como tema más general, en BOK contamos con un buscador de cuerpos legales, ¿ya? Donde tengo 3 opciones de búsqueda, entre las cuales se encuentra un buscador avanzado, ¿ya? Donde yo, por ejemplo, podría consultar algunos de los cuerpos legales que nos mencionó Viviana. Podría tomarme de uno o más de uno de los filtros que están acá. Yo podría decir, por ejemplo, que en tipo de norma quiero consultar la ley 1221 o 1221. Entonces, en tipo de norma selecciono ley y el número de cuerpo legal introduzco el número pertinente, en este caso la ley que quiero consultar. Y vamos a ver que BOK efectivamente me devuelve la ley por la cual se establecen normas para promover y regular el teletrabajo. ¿Ya? Estas normativas, como yo puedo buscar cualquier otra en los ámbitos de seguridad de salud en el trabajo y medio ambiente en BOK, yo la puedo consultar en el mismo sistema, ¿ya? Donde este me va a mostrar un cuadro con los principales atributos del cuerpo legal, ¿ya? Como la fecha en la que fue publicado, quién lo emite, entre otros, ¿ya? Una descripción también. Luego me va a desplegar todos aquellos artículos que contengan alguna obligación de cumplimiento, ¿ya?
donde luego en un paso posterior que vamos a ver cómo construir matrices legales, vamos a ver que esto no es útil para poder ordenarlo si es que como organización nos toca cumplir alguno de ellos. ¿Ya? Sin perjuicio de que no voy a tener acceso al articulado completo, como las definiciones y otras cosas, ¿ya? Siempre las normativas están disponibles en BioK para consultarlas directamente en el link donde estén publicadas en forma oficial, o bien descargar la normativa completa en formato PDF. Este repositorio normativo que podemos consultar acá, el cuerpo legal que nosotros deseemos, se complementa con un sistema de notificaciones que nos alerta todos los cambios normativos y nuevas normativas que se vayan publicando, en el interés particular de cada uno de nuestros clientes. Estas alertas llegan vía correo y también quedan alojadas acá en la sección notificación. Para seguir con el ejemplo de, en este caso, cómo gestionar, evaluar los requisitos legales asociados al teletrabajo y al trabajo en casa en Colombia, vamos a ir entonces ahora a la sección identificación. ¿Ya? Y acá vamos a ver que tengo un cuerpo preparado para una matriz de identificación de requisitos legales, una matriz de ejemplo, ¿ya? Que por ahora, como puedo ver en esta columna, no contiene ningún artículo de cumplimiento, ¿ya? Entonces les voy a mostrar cómo la podemos ir construyendo en BioK. Entonces en BioK me voy a encontrar con este cuadro que me permite ir seleccionando normas, ya sea por sí mismas como cuerpo legal, o bien buscarlas por tipo, ¿ya? Por alguno de los parámetros del sistema, donde vamos a encontrar elementos como materia, sector, ¿ya? Actividades específicas. En este caso, voy a ocupar la herramienta para buscar por cuerpo legal, ¿ya? Y acá, por ejemplo, yo podría llamar el decreto 884, del cual también nos habló Viviana, ¿ya? Que reglamenta la ley 1221. ¿Ya? Y entonces acá el sistema me lista dentro de este cuerpo normativo que yo seleccioné, el decreto 884, aquellos artículos que puedan contener alguna obligación de cumplimiento legal. Y yo puedo proceder a seleccionar para mi matriz aquellos que efectivamente me apliquen como organización, ¿ya? Y el sistema también me da la opción de agregarlos todos con un solo clic, que es lo que voy a proceder a hacer en este caso como ejemplo. Y así yo puedo repetir este proceso para cada cuerpo normativo que yo desee integrar en una matriz legal para hacerle seguimiento y gestión. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Acá tengo una matriz especialmente preparada para este webinar, ¿ya? Conteniendo los elementos más importantes que nos presentó Viviana, la ley 221, el decreto 884, por supuesto, que yo también ya he mencionado, pero también la ley 1562, 2088, ¿ya? Y la circular número 21. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, acá el sistema me ofrece un resumen de los cuerpos legales que están en la matriz. También me ofrece dos gráficas, mejor dicho, de cómo están compuestos los requisitos legales sobre los cuales yo he construido la matriz, tanto por materia como por submateria, ¿ya? Cuánto pesa cada tipo de requisito legal, junto con una tabla donde también me indica este peso en porcentaje. Y a continuación vamos a poder observar nuestra matriz que ya hayamos construido, que aún está en proceso de construcción, donde vamos a poder ver que el sistema entonces cuenta con las columnas de cuerpo legal, el número del artículo, el texto de este, por supuesto, ¿ya? Luego una categorización que entrega la misma plataforma, ¿ya? Según lo que ya vimos en el buscador. Y también al momento que nosotros construimos la matriz, el sistema nos va a ofrecer las formas y sugerencias de cumplimiento para cada requisito legal. ¿Ya? Junto con esto, como es muy común que manejemos grandes matrices legales, ¿cierto? Generalmente a veces les llamamos sábanas. Acá arriba contamos con un cuadro
similar al que vimos en el constructor, ¿ya? Que en el modo de visualización nos sirve para filtrar, tal cual lo haríamos en Excel. Entonces, como no queremos tener nuestros 100, 200 o 500 requisitos legales a la vista a la vez, acá podemos filtrar por la característica que nosotros deseemos en un determinado momento y revisar algo específico. Entonces, una vez que tenemos nuestras matrices armadas, un paso lógico y que nos permite hacer VOK es también poder saber cómo estamos con el cumplimiento de estos requisitos legales. ¿Ya? Y para eso tenemos el módulo de evaluación de cumplimiento legal. ¿Ya? Entonces acá yo tengo una evaluación sobre la misma matriz de ejemplo que les acabo de mostrar, ¿ya? Donde el sistema lo que hace es volver a desplegarme la matriz que yo he construido. ¿Ya? Si se fijan, acá están los requisitos legales, algunos de la ley 2088, ¿ya? Circular 21, y acá aparecen entonces también los del decreto 844 sobre 884, perdón, sobre el cual vamos a hacer los ejemplos. Entonces vamos a hacer un ejemplo con el artículo 3 de este decreto, ya que nos habla, como podemos ver aquí en la ventana que se nos abre para evaluar, sobre el contrato o vinculación que se genera para la característica de desempeñarse a modo de teletrabajo, ya que debe cumplir con las características que el artículo 3 indica. Entonces el mismo sistema nos indica que la forma de cumplimiento es contar con este contrato de trabajo cumpliendo con esas características. Y yo le podría decir al sistema, en base, por ejemplo, a un trabajador, ok, que cumplo, ¿ya? Y puedo adjuntar el contrato, ¿ya? O el contrato tipo para los teletrabajadores. Y a continuación el mismo sistema me ofrece campos para agregar documentos de evidencia, donde yo puedo elegir documentos en PDF, en Word, en Excel, lo que me sirva para evidenciar el cumplimiento frente a mis auditores o fiscalizadores. Y se hace del mismo modo que adjuntamos un archivo a un correo electrónico. En este caso actualizo, si se fijan el sistema con el ticket me indica que asigné un cumplimiento. Vamos a hacer un ejemplo de un no cumplimiento también, en este caso para el artículo 4, ya que nos habla de que debe haber una igualdad de trato, de condiciones entre quienes se desempeñan en formato presencial y quienes se desempeñan en formato de teletrabajo. ¿Ya? Supongamos que en determinado momento la organización está recién comenzando y detecta que hay una disparidad en las condiciones, ¿ya? Vamos a decir entonces como justificación que se detectan diferencias, y como plan de acción que la plataforma también nos permite ingresar, vamos a decir revisar todos los contratos y proceder a igualar condiciones. Y puedo actualizar también, y aquí en el sistema con este símbolo de prohibición me indica que asigné un no cumplimiento. Así yo puedo continuar la evaluación de la matriz. Y voy a llegar a un estado en el cual voy a poder ver mis niveles de cumplimiento. ¿Ya? Acá el sistema me indica todo lo que estaría no cumpliendo, lo que sí, también lo que aún no ha sido evaluado. ¿Ya? Yo puedo retirar, por ejemplo, la característica del no evaluado y ver cómo voy con los resultados parciales, solo entre lo que cumplo y lo que no estoy cumpliendo. ¿Ya? Y a continuación tengo a la vista la evaluación que yo haya desarrollado, ¿ya? La matriz de evaluación que VOK me devuelve. Donde si se fijan, todo lo que yo haya ingresado como justificación y plan de acción viene en esta matriz, ¿ya? Así como también las evidencias que yo adjunte son descargables desde esta matriz de evaluación, lo cual también alivia bastantes dolores de cabeza al momento de ser fiscalizados o ser auditados. ¿Ya? También contamos con una herramienta de poder hacer gestión desde VOK, en particular asignarnos las tareas para superar
situaciones de no cumplimiento. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo sobre el no cumplimiento que hicimos, ¿ya? Esto de revisar los contratos. ¿Ya? Y el sistema me abre esta ventana donde yo, en primer lugar, voy a asignar un responsable. ¿Ya? Entonces, al ser un tema de contratos, yo podría asignar como responsable a la persona encargada de recursos humanos, por ejemplo. ¿Ya? Le puedo dar un resumen de la tarea. En este caso le vamos a llamar tarea ejemplo webinar teletrabajo. ¿Ya? Puedo dar una descripción de la tarea donde la plataforma ya me ayuda con un texto por defecto según la información que yo he ido alimentando. Yo acá puedo agregar más información o modificar lo que la plataforma sugiere. Puedo establecer un plazo. Supongamos que yo deseo que esto esté listo a más tardar a finales de noviembre, ¿ya? Para comenzar en regla el próximo mes con la igualdad de condiciones, ¿ya? Un nivel de prioridad, un estado, ¿ya? El cual yo puedo ir modificando a medida que hayan avances. Puedo pedir un recordatorio también a la plataforma, por ejemplo, alrededor de una semana antes que se acabe el plazo. ¿Ya? Y además puedo copiar personas en la comunicación. ¿Ya? Aquí la plataforma va a generar un correo electrónico a quien crea la tarea, a quien se le asigna la responsabilidad y a quienes yo desee poner en copia con toda la información que yo haya dejado en esta ventana. Creamos la tarea. ¿Ya? Y entonces mostrarles que BioK también cuenta con una herramienta de calendario en la sección actividades y compromisos, donde yo, en este caso, para el día que fijé la fecha límite para tener esto superado, me va a generar esta alerta en el calendario. ¿Ya? Además, todos los compromisos que yo tenga los puedo ver en una lista de compromisos, desde donde también puedo entrar rápidamente a editarlos. Por ejemplo, si necesito dar más plazo, cambiar el responsable, ¿ya? O lo que necesite hacer, entro aquí rápidamente desde la lista de compromisos a editarlo. Eso es por mi parte, espero que haya sido una presentación clara. Quedo atento a cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias, Juan Pablo. Por mi lado, bastante claro. Espero que de parte de nuestros asistentes también, cómo BioK puede solucionarnos la vida en ese sentido, ordenarnos más las tareas e ir cumpliendo también con la normativa legal que en este caso Colombia exige para el teletrabajo. Quiero por favor que te quedes en cámara e invitar a Viviana que se incorpore por favor para que podamos comenzar con las preguntas, porque nuestra asistencia también estuvo bien participativa y quiere conocer un poquito más o precisar en realidad algunos conceptos. ¿Ya? Tenemos a Karen Madrid Betancourt que pregunta que si la empresa, si constituye teletrabajo el hecho de que la empresa implemente, por ejemplo, 3 días en la oficina y 2 en la casa. ¿Se puede llamar teletrabajo a eso? Es muy buena pregunta, pero depende. Como yo le indicaba al inicio, tenemos teletrabajo y tenemos trabajo en casa. Eso depende del contrato que haya estipulado. Muy seguramente, esa modalidad de alternancia que tenga Karen, que fue la persona que hizo la pregunta, va más ligado a lo que estamos nosotros teniendo en este momento, que es el tema de la pandemia, y seguramente es una medida que está tomando la empresa para evitar potenciales, obviamente, no sé, afectaciones en la salud por el tema del COVID-19. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué debemos revisar? Debemos revisar el artículo 3 del decreto 884 del 2012, que ahí nos estipula exactamente qué debe llevar ese contrato. Si el contrato está como modalidad de trabajo, debe decirlo, por supuesto, debe decir exactamente las jornadas, los tiempos, los entregables y ese tipo de cosas. Si se puede, los espacios, si se puede, pero no es obligatorio. Para el caso, tocaría revisar ese tipo de detalles del contrato que ya tenga en este momento con la empresa. Al menos que ella esté teletrabajando mucho antes de que sea de la pandemia, entonces para el caso sí sería teletrabajo, pero con las condiciones que le acabo de comentar.
En ese mismo sentido, Viviana, tenemos otra pregunta. La persona pregunta, por ejemplo, si tú tienes modalidad de teletrabajo, ¿tú puedes alternar tu lugar de teletrabajo? ¿Trabajar desde la playa, de tu ¿Puedes casa? hacer de otro lado? Es una O muy sea, buena perdón, pregunta. Es una muy buena pregunta. Ujú. De hecho, yo hago eso. Yo estoy en mi casa un día, el día siguiente estoy en una biblioteca trabajando y estoy teletrabajando con BioK. Entonces, mira lo importante, en la norma como tal, en ninguna parte de la ley 1221 ni el decreto 84 me dicen que debe estar en la casa, en ninguna parte. Sí me dice que tenga unas condiciones adecuadas y demás, y que la empresa debe garantizar ciertas herramientas, pero en ninguna parte, al menos que en el contrato se defina en lo posible el espacio. De lo contrario, no. Puedes estar trabajando desde la playa si quieres, estar en la playa tomándote cualquier cosa y estar trabajando. O sea que es una ventaja, pero es una ventaja para nosotros los trabajadores, pero también para la empresa, porque lo que requiere es el profesional ahí listo. Y no importa en qué parte está ejecutando sus labores. Es una muy buena pregunta, la verdad. En ese sentido, Viviana, respecto de lo mismo, de cómo se estipulan en el fondo estas prácticas en el contrato, yo quiero preguntarte también desde cómo opera la fiscalización, porque se supone que el empleador sí te tiene que proveer de ciertas cosas para que tú puedas hacer tu teletrabajo desde el lugar que tú estimes, pero como corresponde. Entonces, ¿cómo el Estado en el fondo regula eso? Regula que esté todo ok, que tú tengas las herramientas y también tú estés cumpliéndole a tu empleador. Bueno, el gobierno como tal, si nos dimos cuenta, yo también lo explicaba al inicio, es obligatorio que las empresas reporten cuántos teletrabajadores tienen. Entonces, hay que reportar en una plataforma a los teletrabajadores que tengan las empresas. Bien, eso de entrada. Lo otro, ya la fiscalización, como tú lo dices, o la auditoría o la verificación, veeduría, se le decimos de pronto en Colombia, ya es un poco diferente. Ya depende, obviamente, de las secretarías y del Ministerio de Trabajo cómo lo haga, obviamente con el personal, pero eso básicamente depende de la empresa. Y hay un tema asociado ahí mucho a lo que tiene que ver con el decreto de 72-2015 y la resolución 312 del 2019, que son los estándares mínimos. Bien, es decir, cómo la empresa va a garantizar que esta persona no se nos va a enfermar, no se nos va a accidentar, porque sus trabajos en otra parte y demás. Como les digo, eso ya depende de la comunicación que tenga el trabajador con la empresa y por supuesto con la persona o las personas que de alguna forma, porque es obligatorio por ley que haya una persona que esté pendiente de todo lo que es la seguridad en el trabajo, que tenga obviamente una idoneidad dependiendo de una cantidad de factores que están estipulados por ley, la licencia, obviamente el tipo de tamaño de la empresa, bueno, una cantidad de cosas que van allí. Pero como les digo, es obligatorio reportar cuántos trabajadores tienes y por supuesto en lo posible también lo indiqué también en la presentación, también hacer, si es posible, una visita al área de trabajo, mirar dónde está trabajando, si tiene las condiciones, si las herramientas no las da la empresa, las tiene que pagar la empresa como tal, los costos, ¿vale? Si la empresa no lo da, pero sí lo dé de pronto de otra forma, que son los costos, obviamente, que el trabajador ha asumido. ¿Mm? Sé que tú hablaste de como de las lesiones, entre comillas, o los efectos que uno puede tener como trabajador físicamente, emocionalmente, pero por ejemplo, un accidente en tu lugar de teletrabajo, ya, ¿hay una definición, hay un límite en cuál es el accidente, el tipo de lesión, el tipo porque te puede ocurrir incluso haciendo una labor doméstica, pero estás en tu lugar, en un horario de trabajo, en tu lugar de teletrabajo? Ahí, ¿cuál Digamos es la...? que opera igual, porque en ese caso no hay algo específico para ello. Tienes que hacer lo mismo que harías que si te sentaras en el lugar de trabajo, en una operación. Pasa igual que si estamos de pronto trabajando en remoto, en remoto no, me refiero a misionando. Si de pronto me envían a mí a hacer un trabajo por fuera, a una reunión por fuera y me accidento, pasa igual, porque estoy en otro lugar, pero estoy haciendo mi trabajo independientemente de donde sea. Entonces tengo que hacer el reporte a la empresa, la empresa tendrá que llamar al ARL, que es la Administración Laborales, a hacer todo. Habrá que hacer la investigación en sitio, en el lugar donde me accidenté. Obviamente, por eso es más fácil si la empresa constituye el espacio donde la persona va a estar para que sea obviamente mucho más manejable todo el tema de los riesgos en los que puede estar expuesto. Pero realmente esa es la posición que tiene el teletrabajo. De pronto hay unos vacíos entre ese tipo de cosas, pero es lo que tenemos. Básicamente, para el tema de accidentes de trabajo es
puedes revisar la resolución 1401 del 2007, que ahí es donde te dice exactamente qué tienes que hacer para todo el tema de reporte, la investigación y demás, por ley, los tiempos que hay determinados, que son 2 días hábiles, el tiempo de investigación, que son 10 días, dependiendo obviamente del tipo de accidente. ¿Bien? Y eso es lo que tenemos regulado en Colombia, básicamente. Te escucho. Estamos bien con la pregunta, porque justo nos llegó esa pregunta de los auditores, así que maravilloso que la hayas contestado. Bueno, qué bueno. En aras del tiempo, voy a tener que ir cerrando el webinar. Juan Pablo, no sé si tienes alguna cosa que agregar respecto de BioK. Sí, quizás solo agregar que ya cuando como usuarios, usuarias tenemos más experiencia en BioK y tenemos una cuenta de empresa con más de una matriz, más de una evaluación, la herramienta también nos da un módulo de panel de control donde podemos ver nuestros indicadores de cumplimiento y de composición de requisitos legales en forma acumulada. Perfecto. Entonces, o sea, ahí tenemos un buen apoyo en BioK, como decían antes, para poder ordenarnos, estructurarnos, sobre todo en esta área que todavía está igual en pañales, digámoslo así, porque si bien hay reglamentos, como bien dices tú, Viviana, no hay una política pública establecida en Colombia con unas reglas del juego ya más generales para todos, sino que también queda la buena voluntad de empleadores y empleados. Así que como herramienta yo considero que el software BioK puede servirnos bastante para ordenar aquello y cumplir con la ley que es finalmente y resguardar obviamente a los trabajadores. Quiero darle las gracias a Viviana Espinosa de BioK Colombia, a Juan Pablo Aguirre de BioK, nuestro analista de satisfacción al cliente, y quiero darles el pase para que por favor despidamos este encuentro. Viviana. Bueno, muchísimas gracias, Giselle, nuevamente a todos los que se conectaron el día de hoy. Estamos abiertos a las dudas que tengan, que de pronto no pudimos contestar. En lo posible, tenemos nuestros correos electrónicos de la empresa, porque también recibimos por ahí cualquier tipo de información. O simplemente escriban por el chat y nuestros compañeros que están detrás de bambalinas nos van a indicar exactamente cuáles son las dudas para darles contestación, obviamente en un tiempo prudente y pertinente. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. A ti, Viviana. Juan Pablo, por favor. Muchas gracias, Giselle. Gracias, Viviana, también por tu exposición. Y por supuesto agradecer a todos quienes se conectaron desde Colombia, que confiaron en el conocimiento que les podíamos compartir. Así como también ya los mencionó Viviana al equipo tras de cámaras que hace esto posible. Así es, Juan Pablo, gracias a ti, gracias a Viviana, gracias a nuestro staff, que no lo vemos, pero siempre está ahí apoyándonos. Así que Alvarito, Valentina, Josefina, Javiera, muchas gracias por todo. Quiero recordarles nuevamente que pueden encontrar todo este material. Si no pudieron, si hay cosas que nos quedaron claras, quieren volverlo a ver, pueden visitar nuestras plataformas y durante esta tarde en el canal de YouTube de BioK va a estar, por supuesto, arriba este webinar con todas las preguntas que ya expusimos y así pueden verlo, recomendarlo y enterarse mucho más de cómo opera la normativa, en este caso para el teletrabajo en Colombia. Y como señalaron también, van a responder cualquier duda que haya quedado pendiente, la van a poder responder nuestros profesionales vía correo electrónico, así que para que se queden tranquilos. Y por mi parte agradecerles nuevamente la asistencia, la atención respecto de esta materia y nos volveremos a ver en un próximo encuentro. Que estén muy bien, muy buenos días. Buen día.